noches, nosotras somos Dos con Todo en este 5 de noviembre, bastante cargado con información. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dulce, y pues lo describes perfecto. Mucha información acá en México, información pues decisiva y también en Estados Unidos. Así es, en estos momentos, al menos en la hora de 8:30, tiempo del centro de México, pues van con este tema de votos electorales, 154 por ahora para Donald Trump, candidato republicano, y 53 para Kamala Harris, pero ojo, esto es muy temprano, entonces habrá que ir dando seguimiento ya después a estos resultados en la elección presidencial de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Así es, Dulce, pues a lo largo de este programa les estaremos compartiendo la información que estemos conociendo al momento. Y también en el Con Todo les vamos a contar cómo se vivió la sesión de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el voto del ministro Pérez Dayán pues ya impidió que se analizara a fondo estas acciones de inconstitucionalidad que habían promovido varios partidos de la oposición. Con ello, pues ya la elección judicial puede seguir como estaba prevista para el 2025. Así es, les contaremos tanto cómo fue adentro como afuera en la Corte. Entonces, pues vámonos a una breve pausa y arrancamos. Bienvenidos. Muy buenas noches, de nuevo les agradezco por estar acá en Dos con Todo, este 5 de noviembre, martes 5 de noviembre. Empezamos, Dulce, con la información de lo que decidió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el Pleno rechazó esta tarde el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, proyecto en el que propuso modificar gran parte de la reforma al Poder Judicial que ya había sido aprobada por el Poder Legislativo y además pues ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que el ministro González Alcántara planteaba en este proyecto invalidar la elección de voto popular de jueces y magistrados locales y federales. Sí avalaba la elección de ministros de la Corte, así como de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, este proyecto lo planteó luego de que los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano promovieron acciones de inconstitucionalidad. Pero hoy, después de más de 5 horas de discusión, el Pleno de la Corte desestimó estas acciones, por lo que sí puede continuar la elección de juzgadores programada para el 2025. El proyecto de Alcántara Carranca no se votó a fondo porque no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos para declarar la invalidez de la reforma judicial. El voto que hoy sorprendió y que dividió a la Suprema Corte de Justicia fue el del ministro Alberto Pérez Dayán. Él suele acompañar las votaciones del bloque mayoritario al que pertenece la ministra presidenta Norma Piña. Bueno, Pérez Dayán se sumó hoy a los votos de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Al no alcanzar la mayoría de 8 de 11 ministros, les comentaba, la Suprema Corte no discutió a fondo la procedencia o no de la reforma al Poder Judicial. Es decir, tampoco definió si es o no constitucional. En el bloque que proponía revisar esta reforma quedaron las ministras Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, la ministra Margarita Ríos Fariad, Juan Luis González Alcántara, el ministro Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales.
también Javier Lainez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Hoy, el ministro Pérez Dayán dijo que la Corte ya tiene antecedentes de votar en contra de acciones de inconstitucionalidad, y a diferencia de otras y otros ministros que hoy defendieron pues la libertad que tienen de cambiar su análisis y hacer observaciones según los casos específicos. Algo que también destacó es que el ministro Pérez Dayán reprochó a las instancias electorales, es decir, al INE y al Tribunal Electoral, el que renunciaron a el ejercicio responsable de sus competencias. Esto fue lo que comentó el ministro Pérez Dayán. Por tales razones no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. No estoy de ninguna manera ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada, principalmente en el ámbito público de la seguridad jurídica, en el tema de la división de poderes y en los principios de la independencia judicial. Tampoco las que producirá en el ámbito personal de los juzgadores, la afectación concreta a miles de personas que con su ejecución verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa. Desde luego que lo sé e incluso lo resiento personalmente. A mí también me toca. Sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos que la propia Constitución Federal y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito han protegido, como claramente lo establece el criterio obligatorio 2 de 2022 de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causa manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción primera de la ley, cuando se impugna alguna adición o reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto a su contenido material, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, esa decisión de la segunda sala permite la impugnación de reformas constitucionales cuestionando su procedimiento de formación, no su contenido material. Finalmente, y esto es muy importante para mí, expreso que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Bueno, Dulce, eso es lo que comentó esta tarde el ministro Pérez Dayán. También la ministra Lenia Batres, quien ya había anunciado que votaría en contra de este proyecto, habló de la prisa con la que avanzó ese proyecto que propuso el ministro González Carrancá. Y en defensa de la reforma al Poder Judicial, recordó, por ejemplo, que aún hay resistencia de este poder para hacer cambios importantes, como acabar con el nepotismo. Escuchemos qué comentó hoy la ministra Lenia Batres. Por ello conviene recordar brevemente algunos de los antecedentes que nos trajeron a este momento. En el último sexenio, el Poder Judicial de la Federación se caracterizó por un pronunciado activismo judicial que desbordó sus funciones institucionales como nunca. Se invalidaron más leyes que en toda la existencia de las acciones de inconstitucionalidad desde 1995. En total,
398 reformas de 2019 a 2023 y por vicios de procedimiento se incrementó su recurrencia en 600% respecto de su uso de 1995 a 2018. Es decir, en estos casos ni siquiera se verificó si su contenido se ajustaba a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se nombró o extendió además el mandato de funcionarios de la administración pública o de magistrados de tribunales administrativos o agrarios mediante juicios de amparo. Más de 50 se cuentan. Se ha incumplido el límite de remuneraciones que establece el artículo 127 constitucional para las personas servidoras públicas. 2.377 personas juzgadoras y altas funcionarias de este Poder Judicial de la Federación perciben remuneraciones superiores a las del límite señalado en nuestra Constitución. Se ha canalizado asimismo el subejercicio presupuestario del Poder Judicial de la Federación a 14 fideicomisos en vez de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación como dispone la normativa aplicable. Al día de hoy se tiene un saldo de más de 24,000 millones de pesos en esos fideicomisos. Se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Se han emitido además suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos. En este contexto, el 5 de febrero de 2024 se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía conforme la exposición de motivos que le dio origen. Durante meses prevaleció al interior del Poder Judicial de la Federación la percepción o ilusión de que esta reforma propuesta por la Presidencia de la República no vería la luz, pues se confiaba en que no alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La elección federal confirmó el respaldo popular a la iniciativa, por lo que el Congreso procedió a discutirla ampliamente. A partir de ese momento, diversas personas juzgadoras de manera irregular concedieron suspensiones para detener el procedimiento de reforma constitucional que se encontraba en curso. Incluso cuando ya se había publicado la reforma constitucional, una jueza de distrito ordenó a la Presidenta de la República que retirara la publicación del Diario Oficial. Como describías, estas dos intervenciones de los ministros fue durante la mañana, tarde, casi mediodía de este histórico martes 5 de noviembre. Eso fue dentro del Pleno de la Suprema Corte. Ahora vamos un poco a lo que ocurrió durante también bastantes horas y desde muy temprano, 8 o 9 de la mañana, afuera de la sede de la Suprema Corte, ubicada en el centro histórico. Pues, por ejemplo, ahí estamos viendo alrededor de la 1 de la tarde, pues bastantes ruidosos estaban los trabajadores del Poder Judicial. Primero voy a hablar de los trabajadores, después voy a hablar también de este bloque que se les coló, llamado Marea Rosa. Ahí pues justamente estaban entre bastantes tambores, banderas y arengas en coro, diciendo que el Poder Judicial seguía de pie, pues presionando, pidiendo y sobre todo voy a utilizar este verbo, confiando en que el denominado bloque de 8 ministros, pues iba a determinar inconstitucional la elección de juzgadores, todo el contenido de la norma constitucional. Ahí pues justamente vemos la sede de la Suprema Corte, adentro sesionando y afuera pues con un templete, con sonido contratado, trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, pues también se les coló el famoso Frente Cívico Nacional, es uno de los brazos de toda la denominada Marea Rosa, que pues se atribuye, por supuesto, justo ahí dice,
Por favor, Luis, si puedes regresar este último ahí. Gracias. Mira, Mon. Dice no a la reforma judicial, a Norma Piña apoyo total, una imagen de la ministra presidenta Norma Piña, y el logo que se ve en la izquierda justamente es el del Frente Cívico Nacional, uno de los brazos de la Marea Rosa, y conforme fue pasando la tarde, incluso la agencia Cuarto Obscuro pues pudo acreditar la presencia no solo de Kenia López Rabadán, la entonces vocera, actualmente diputada y ahora vocera, ex vocera de Xóchitl Gálvez en la campaña presidencial, sino también la presencia del propio Claudio X González, quien encabeza toda la Marea Rosa y ha encabezado, pues por supuesto, también en su momento la coalición PRI-PAN-PRD. También, Mon, con información de nuestra compañera Romina Gándaras, se da cuenta que estuvo ahí Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial, actualmente ya solo se presenta como ciudadana. También, pues esos son diputados de Acción Nacional. Es decir, Mon, si bien a lo largo de esta lucha de trabajadores del Poder Judicial habían sido ellos de manera orgánica, pues yendo a manifestarse, pues este día que era tan clave, se les coló la presencia y la presión, sobre todo pues de la Marea Rosa, de Claudio X González y de partidos, particularmente Acción Nacional. Bien. Te decía que entre tambores, banderas de México y al unísono los trabajadores provenientes de varios estados gritaban: el Poder Judicial está de pie, o arriba, arriba, arriba la justicia, abajo, abajo, abajo la reforma. A esta presión de la Corte en el día decisivo se sumó una de las organizaciones civiles de la Marea Rosa, el movimiento encabezado por Claudio X González, la imagen que veíamos. Ahora, platiqué con 2 trabajadores, ojo, subrayo, esto fue durante la 1, 2 de la tarde, es decir, antes de que se determinara que pues se iba a desestimar estas acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos, pero ya se sabía que el ministro Pérez Dayán había adelantado que, si bien dijo que no estaba en contra, que estaba en contra del contenido de esta norma constitucional, pues el tema era por la procedencia. Entonces, primero vamos a escuchar a Brandon León Flores. Él viene de Uruapan, Michoacán, trabaja en el juzgado sexto de distrito. Justamente él trató de enfatizar que no son de ningún partido político. Lamentablemente se les colaron estos del Frente Cívico Nacional, digo lamentablemente para ellos. Y después regresamos con otro trabajador. ¿Cuál es tu nombre? Brandon León Torres. ¿Vienes de Uruapan, Michoacán, del juzgado sexto de distrito. Bueno, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Estamos aquí apoyando a los ministros para que nos apoyen, sepan que no están solos y sobre todo que realmente hagan su trabajo, no se dejen intimidar y sepan que la ciudadanía, como los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estamos con ellos, con los 8 ministros, que esperemos ninguno se baje del barco. Aquí los tenemos, aquí están sus nombres y sobre todo estamos apoyando al ministro que hizo el proyecto. ¿Qué esperas de la sesión? Que sea favorable hacia la ciudadanía, hacia México. No solamente es el interés de nosotros, es todo México y todo el país. Queremos que entiendan y que nos hagan el favor de hacer del conocimiento de todo México que esto no es nada más del Poder Judicial de la Federación, que no es de la Suprema Corte, que no es del Consejo, que es de todos, que es de la ciudadanía, que realmente abran los ojos. No somos de ningún partido político, somos gente trabajadora. Desafortunadamente, es el paro parcial que hemos hecho porque en ningún momento hemos dejado de trabajar, nos ha afectado y nos ha hecho quedar como los villanos del cuento, de la película, pero somos gente trabajadora, gente que viene de abajo y que tenemos realmente ganas de trabajar, pero que no se nos pase por encima, que no se pase por encima de la Constitución. Bien, como bien observabas, Mon, si bien este trabajador argumentaba que no eran de ningún partido político, atrás de él había personas del Frente Cívico Nacional muy relacionados con PRI, PAN, PRD, Claudio X González y demás. Sí, Dulce, pues nada más recordar que el Frente Cívico es representado por Guadalupe Acosta Naranjo. Él hasta este año todavía era representante del PRD ante el INE. Así es. Bien, y ahora vamos a escuchar este testimonio. Me llamó la atención este trabajador del Poder Judicial, René Hernández. Él estaba vestido pues con una toga, con una bandera de México y con un audífono en el oído porque estaba escuchando la sesión. Esto fue lo que dijo que esperaba de esta sesión, lo cual no ocurrió por el voto de Pérez Dayán. ¿Cómo te llamas? René Hernández. Daniel Hernández, ¿por qué estás aquí?
porque apoyo total e incondicionalmente al actual Poder Judicial Federal. ¿Tú trabajas en el Poder Judicial? Soy integrante orgullosamente del Poder Judicial. ¿Qué esperas de esta sesión? Que esa sesión haya congruencia, haya sensatez, que la Corte decida lo mejor para el futuro de México, porque aunque políticamente, o más bien el Partido Socialista actual dominante ha polarizado esta reforma judicial como algo bueno, todos los que conocemos derecho o tenemos tintes o vínculos con él o la materia, sabemos que es un engaño absolutamente. Entonces, sabemos que esta reforma va más con fines políticos y esperamos que la Corte se pronuncie de manera favorable por el bien a largo plazo de la ciudadanía. Eso ocurría afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde mi compañera Dulce Olvera estuvo un momento y también la cobertura la hizo ampliamente nuestra colega Romina Gándara. Mientras, adentro de la Suprema Corte, después de varias horas de discusión, la ministra Norma Piña propuso un receso. Duró más de 45 minutos, pero antes de irse a este receso, también planteó la posibilidad de tener solo 6 de los 8 votos que se necesitaban para alcanzar la mayoría calificada. La respaldó el ministro González Carranca, quien presentó este proyecto. Escuchemos qué fue lo que planteó la ministra Norma Piña antes de ir al receso. Entonces tome votación sobre procedencia. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Apartándome consideraciones con un voto concurrente a favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Ortiz Sal. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy totalmente a favor, pero pediría a la señora ministra Norma Piña que, si me permite, para completar mi voto concurrente, adicionar las razones que ella expresó. Gracias. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto con consideraciones distintas. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo he sostenido en precedentes y por ninguna otra razón que no sea esa, en contra. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de metodología y por consideraciones diversas. Señora ministra presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo con consideraciones distintas. La señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de la metodología. Con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Bates Guadarrama y el señor ministro Pérez Dayán. Gracias. Sí les quiero hacer una pregunta a los ministros que votaron en contra de la procedencia. Porque los escuché que lo dijeron, pero sí quiero porque esto dependerá del estudio. Ustedes van por el sobreseimiento, y ya serían los 4 votos que nos daría lugar a declarar la invalidez de la reforma en los términos que lo está presentando, o por otra parte reconocer la validez, pero sería el sobreseimiento. Según ustedes, es lo que, según su criterio, procede el sobreseimiento de la acción. Ya no tendría, porque oí que lo dijo la ministra Loreta, sí. Si ustedes van a sostener el sobreseimiento de la acción, entonces ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma, salvo que alguien dijera que se siente obligado por la mayoría. Pero yo entendí que no va a ser así. Entonces, así es. Ministro Aguilar. Es que hay una cuestión que se ha malentendido.
El artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que ningún ministro o ministra se puede abstener de votar, solo que tenga un impedimento declarado. Entonces, podría entrarse al fondo y podrían decir que votan en contra o eso, pero no abstenerse de votar. No está autorizado por la ley la abstención de los votos. Esto pasó antes de declarar el receso. Sin embargo, después de esta pausa, todos los ministros rechazaron la sugerencia, el planteamiento de la ministra Norma Piña. Por ejemplo, el ministro González Carranca planteó González Alcántara Carranca. Mírale. Diría el ministro Luis Aguilar que le corrigió a una de las ministras. Ay, sí que estuvo corrigiendo por no decir el apellido completo, pero bueno. Ese ministro, planteó que sí respaldaba al que se necesitaran 6 votos a favor, pero reconoció que las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Esto lo dijo antes de argumentar por qué rechazaba la decisión de que solo se necesitarían 6 votos a favor. También algo que quien se pronunció fue Margarita Ríos Fariat, sí, se me fue el otro apellido. Ella comentó que ya desde el 10 de octubre había expuesto que en algunos casos sí se podría considerar una mayoría de 6 ministros. El ministro Javier Lainez mencionó que él no se había pronunciado sobre este tema, pero sí apoyaba una mayoría de 6, al igual que la ministra Norma Piña. Vamos a escuchar cómo se anunciaron los votos a favor y después vemos un llamado al orden que hizo la ministra Norma Piña segundos antes de terminar esta sesión. Señor ministro González Alcántara Carranca. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6. Señor ministro Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señor ministro Ortizal. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señor ministro Batres Guadarrama. 8 votos. Señor ministro Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Ya no aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potisano. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de señalar el ministro González Alcántara, el proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. No hay reconocimiento de validez y por lo tanto únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. Creo que ya empezaron las despedidas y todavía no acabamos sesión. Muy interesantes. No se ha levantado la sesión. Todavía no se ha levantado la sesión. Hay que regresar a Luis María. Acabamos, ¿no? Hasta que se levante la sesión. Y convoco a las señoras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria, que tendrá verificativo el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Bien, Mon, veo que todavía no cubrimos el tema de las elecciones de Estados Unidos y tú ya te quieres ir de la sesión. No, Dulce, ¿cómo crees? Yo les advertí que todavía no acababa la sesión, les dije aquí, a quienes nos están viendo. Pues ahí estaba el enojo que adelantaste de la ministra presidenta Norma Piña por el tema de que no se había cerrado la sesión con el famoso martillazo. Quisiera aclarar este tema de que pudiera sonar demasiado incongruente, 6 votos a favor de que la mayoría sea 8. Una cosa fue votar por la improcedencia, ahí fue donde Pérez Dayán impidió que juntaran los 8 votos de mayoría. Y finalmente lo que veíamos hace unos minutos, cuando votaron que en realidad para poder tener una mayoría calificada y con ello ya poderle entrar a la carnita, lo cual ya no pudieron hacer, se necesitan 8 ministros porque actualmente son 11 y no 9, como dice la reforma constitucional. A partir de que sean 9, después de las elecciones, ahí sí la mayoría van a ser 6. Así es, Dulce. Mon, para cerrar ya este tema, les decía que afuera de la sede hubo protestas de trabajadores del Poder Judicial, se les colaron los de la Marea Rosa y a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, la famosa JUFED, la Asociación de Jueces y Magistrados, que al final de cuentas iban a ser elegidos por voto popular y no como planteaba el ministro González Alcántara Carranca, que solo fueran votación de ministros y magistrados electorales. Lo obvio, Mon, incluso lo tuiteaba, era muy obvio que iban a avisar que lo iban a escalar a instancias internacionales, ya que el máximo tribunal, que es la última decisión judicial, pues ya desestimó este tema. Lamentamos la resolución de la Corte de desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la llamada reforma judicial. Solo aclarar, como tal, ya ni siquiera alcanzaron a pronunciarse sobre si era constitucional o no, más bien la tuvieron que desestimar por el tema de las mayorías. Continuaremos en la defensa de la independencia judicial ante organismos internacionales, es el anuncio. Obviamente la famosa CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos. Nada más comentar que hay un montón de casos que han llegado a la CIDH y pues ya después de bastante tiempo determina la CIDH si toma o no el caso. Por ejemplo, el tema de las violaciones en Atenco duró muchísimos años para que la CIDH tomara ese caso verdaderamente importante. Ahora, a partir de este tema de que el ministro Pérez Dayán votó en contra de la procedencia, no el contenido, la procedencia, pues se le empezó a llover críticas de la oposición, es un traidor, bla, 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 lo mismo que vimos en su momento con el senador panista Yunes, ahora lo vimos con este ministro que pues en general había tenido un perfil bajito a comparación de otros ministros. Bien, pues Reforma, el diario Reforma, lo entrevistó y le preguntó directamente si había hecho este voto diferenciado por presiones. El ministro Alberto Pérez Dayán rechazó que su voto hubiera derivado de presiones políticas o denuncias penales en su contra. Simplemente decidí de acuerdo con lo que he expresado en precedentes. No existe denuncia ni carpeta de investigación en mi contra, eso es falso, así lo dijo el ministro a el diario Reforma.
Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso, siempre ha sido así, es decir, este tema de los precedentes, como había dicho en 2016. ¿Por qué habla de que hay una carpeta de investigación en su contra y que eso es falso, está diciendo el ministro? Bueno, la semana pasada en el portal Política Online se publicó lo siguiente, lo voy a leer textual. Según comentan en el máximo tribunal, la Fiscalía de la Ciudad de México impulsa 2 expedientes contra el ministro Alberto Pérez Dayán. En un caso, por supuesto abuso contra una trabajadora de escasos recursos, rescatada incluso de un centro de atención a víctimas para ser revictimizada. Y en otro caso, igual de grave, la víctima sería una magistrada federal. Según pudo conocer esta redacción, es decir, Política Online, la Fiscalía de la CDMX ha hecho contacto ya con la Cámara de Diputados para empezar el proceso de desafuero contra el ministro Pérez Dayán a efecto de que pueda perder su fuero y ser arrestado, cierro comillas. Esto fue lo que publicó el 23 de octubre Política Online. Al respecto, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, actualmente legislador también, tuiteó que no se dejara presionar. También leo tal cual este tuit de Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Hoy, en una de las sesiones más importantes en la historia de la Suprema Corte, hemos visto el inusual giro que ha dado un ministro de la Suprema Corte. Me refiero al ministro Alberto Pérez Dayán, quien con su giro procedimental ha asegurado que la reforma del oficialismo puede quitar a todos los jueces del país mediante una tómbola. Aquí viene lo bueno. Respecto al mismo ministro, es decir, Pérez Dayán, la semana pasada nos enteramos a través de un portal mediático argentino que en su contra había denuncias por acoso sexual en la Fiscalía de la Ciudad de México. El ministro lo negó enviando una réplica. Pero luego de lo votado hoy, crecen las dudas. Ministro, ¿ya lo doblaron? No se deje presionar. Este tuit lo da pues por la tarde y es después cuando Reforma publica la contrarréplica del ministro Alberto Pérez Dayán. Dijo que votó por convicción y no porque hubiera investigación en su contra o mucho menos presiones políticas, como en su momento trascendió que hubo presiones contra Yunes para que votara a favor de la reforma del Poder Judicial, contra un legislador de Movimiento Ciudadano. Incluso, de acuerdo con fuentes que hablaron con el diario El País, también hubo presiones políticas contra el propio Alejandro Moreno, Alito, para que votara a favor de la reforma al Poder Judicial, lo cual al final ya no ocurrió. Le amenazaban con su investigación de la Fiscalía de Campeche por sus propiedades y supuesto enriquecimiento ilícito, al final ya no, pero pues ahí está el tuit, la pregunta, si lo doblegaron, si lo presionaron, y por eso, a pesar de que había estado votando en contra y que se pronunció en contra, pues argumentó con lo de procedencia. Y Dulce, recordar que desde el 30 de octubre Alejandro Moreno, Alito, había advertido que entre los ministros se vería a un Judas. Eso lo dijo el 30 de octubre y bueno, por eso también hoy tuitea sobre este tema. Órale. Bien, Mon, pues ya son 9:07 tiempo del Centro de México en este convulso martes, bastantes temas, sobre todo la Corte y Estados Unidos por un lado. Si me permites, vamos a escuchar esta confesión que realiza el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ojo, porque esta conferencia la da mientras estaba terminando la sesión, es decir, cuando él está hablando no sabe que ya se desestimó esta acción de inconstitucionalidad. Pero ojo lo que confiesa Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Si íbamos a asumir la decisión de los 8 ministros, no teníamos opción. Así lo dijo. Yo ya lo dije al principio, sí íbamos a asumir la decisión de los 8. No teníamos opción. No tenían facultades, no tenían legitimidad, era una barbaridad, era un precedente gravísimo y nosotros, ya lo puedo decir, habíamos decidido que íbamos a encontrar un camino, no íbamos a ceder, pero no íbamos a ir al escenario que dijeran que desacatábamos, que estaba roto el Estado de Derecho, pero perdieron. Hoy perdieron. Nos llamó la atención esta declaración, Dulce, porque ustedes recordarán que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que si la reforma pues era declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte, ya preparaban un plan desde el gobierno federal. Lo que está diciendo, lo que comentó hoy el senador Fernández Noroña es que acatarían la decisión. Por su parte, esta tarde el diputado de Morena, Ricardo Monreal, el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados,
dijo que se le hizo lo correcto, pues que no avanzara esta discusión en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué pasó afuera? Bueno, nuestra compañera Romina Gándara informó que cuando ya se conoció la decisión de los ministros de la Suprema Corte, los ánimos entre las y los asistentes que estaban respaldando a los ministros, pues se transformaron en una clara molestia. Comenzaron a escribir la palabra traidor sobre una imagen del ministro Pérez Dayán y coreaban la frase Pérez Dayán, sal. Esto exigiendo pues que se presentara ante ellos mientras le seguían gritando traidor. Poco después de que concluyera la sesión, el ministro José María Aguilar salió a saludar a los manifestantes detrás de unas vallas de seguridad. Utilizó un megáfono en el que agradeció, estamos viendo ahí las vallas, Dulce, las que pusieron afuera de la Suprema Corte. Bueno, detrás de esas vallas, el ministro José María Aguilar es que agradece a las y los trabajadores, les reconoció su persistencia en la protesta de los últimos meses. Él comentó: hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero no tuvimos los votos suficientes. Y también pues dejó al aire un mensaje en el que invitaba a la solidaridad. Aún con este mensaje, la molestia de las y los asistentes no cesó. Los ánimos de los manifestantes sí crecieron y frente a las vallas ya había policías y los asistentes intensificaron sus gritos de Pérez Dayán, traidor. También en un momento de mayor tensión, lo que nos informa Romina Gándara es que incluso coreaban abran o abrimos, sugiriendo la posibilidad de ingresar por la fuerza a la Suprema Corte, precisamente en esta entrada, bueno, la entrada principal que ya lleva meses cerrada. Que ya tenían antecedentes de portazo en el Senado. Los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, y ahora estaba esta exigencia de que les dejaran pasar. Y no son de a gratis las vallas, man. Así es, Dulce. Bueno, también entre los trabajadores había llamados a seguir con un paro nacional, con un paro total y llamados a no regresar a las labores hasta que se invalide esta reforma. También algunos manifestantes advirtieron mediante megáfonos que los ministros que votaron en contra serían vigilados por la historia y serían llamados a rendir cuentas por su decisión. Ahí estábamos viendo imágenes en donde se ve al ministro Pérez Dayán tachado por los manifestantes. Sí, a ver si Luis nos puede volver a poner esa, justo el contraste entre que aplaudieron al ministro Luis María Aguilar, que ya se retira justo este 30 de noviembre, después de 15 años, a él sí lo aplaudieron, él agradeció la presencia durante tantas horas de los trabajadores del Poder Judicial, más la Marea Rosa, y del otro lado, a ver si podemos ponerla, por favor, Luis, ahí está, traidor, y luego de que, como aquí perfectamente dicen en el chat, Hugo González, se arrancaron sus playeras y chones de Pérez Dayán. Ojo, las playeras sí, al menos por ejemplo con el trabajador de Uruapan, Michoacán, que les mostrábamos, sí traían una playera tal cual con el bloque opositor de 8 ministros, atrás el de González Alcántara Carranca por ser el autor del proyecto, y pues resulta que al final sacaron el plumón negro y lo tacharon de traidor, como en su momento, y hasta la fecha, si lo ven en el Senado, le siguen gritando a Yunes, hijo Yunes Márquez, que fue un traidor, todo en torno a la aprobación de la reforma al Poder Judicial y en este caso a haber desestimado estas acciones de inconstitucionalidad del PRI, también presentada por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por otros partidos políticos locales. Sí, Dulce, pero ¿qué les parece si mejor vamos a ver cómo se vivieron las protestas afuera de la Suprema Corte, ya que conocieron el voto de las y los ministros? ¡Paro total! 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 ¡Ningún ministro, de ningún senador,
que ninguna de estas personas que se vinieron al país transiten con paz a lo largo y ancho de la República. Seamos sus perseguidores, estemos más cerca de ellos que su maldita sombra, que no se nos olviden sus rostros. México no los va a olvidar, México los va a mantener ahí. Nuestra consigna, no dejarlos descansar, pero en ningún solo momento, ni a ellos ni a sus familiares. ¡Paguen el CICE! ¡Ahorren el CICE! La nueva Venezuela, por eso gritaremos hasta que les duela. No queremos ser la nueva Venezuela, por eso gritaremos hasta que les duela. No queremos ser la nueva Venezuela, por eso gritaremos hasta que les duela. No queremos ser la nueva Venezuela, por eso gritaremos hasta que les duela. Ahí tienen los videos de esta protesta fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, bueno, no pararon los comentarios de dirigentes de los partidos de oposición sobre esta decisión. Por ejemplo, nada más quiero destacar un tuit de Marco Cortés, presidente del PAN. Escribió hoy: lamento profundamente la decisión que tomó la Suprema Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad, donde esta resolución amenaza nuestra democracia. Lo destaco porque pues Marco Cortés estaba hace unos días, pidió licencia para ir a España, mientras en el contexto de esto que se está discutiendo, Dulce, e incluso hoy nuestra compañera Romina Gándara, que encontró en la protesta a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, le preguntó qué opina sobre Marco Cortés, sobre esta decisión de irse a España en el contexto de esta elección, de esto que estaba en duda, ¿no? Si se declaraba o no constitucional la reforma al Poder Judicial. Y lo que nos escribe nuestra compañera Romina Gándara es que se molestó Xóchitl Gálvez y comentó, bueno, pues pregúntenle a Marco, yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo no le digo qué hacer. Pues una pregunta importante, pues porque Xóchitl Gálvez fue la candidata de el PAN y pues sí, ahorita Marco Cortés ya tuitea muy indignado. Pues ya va a terminar su dirigencia, ya este domingo, por cierto, ya es la renovación de dirigencia de Acción Nacional. Bien, pues vámonos justamente al otro gran tema del día de hoy, las elecciones en Estados Unidos. Es muy, muy temprano para dar un panorama certero, pero por ejemplo, en la cadena CNN se han encargado de dar cada cierto tiempo, pues, proyecciones, cortes de proyecciones. Acuérdense que en Estados Unidos el sistema electoral es quien gane 270 votos electorales, de acuerdo con estados clave, 7 estados clave, entre ellos Pensilvania, y estos estados se vuelven clave por la cantidad que tiene de habitantes. Bien, pues en proyección de CNN, a esta hora, 9:17, tiempo del Centro de México, Trump, candidato republicano, tiene 172 votos electorales, delegaciones electorales, y Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, actual vicepresidenta de Estados Unidos, tiene 81. Entonces, de 172 a 81, ojo, subrayo con rojo, esto es proyección todavía y es de la cadena CNN. Así es, Dulce, y otra proyección, la que tenemos hasta este momento actualizada, es de la agencia AP. Esta agencia nos plantea que hasta el momento Donald Trump pues estaría obteniendo 198 votos, estos estados clave, en comparación de Kamala Harris con 109. También un dato que da es que Kamala Harris se proyecta como ganadora en Colorado, por ejemplo, Donald Trump en Montana, en Utah, y también, Dulce, pues a la par de estos datos que tenemos hasta el momento que estamos viendo, mira ahí. Ese es de AP, ese es la de agencia AP. estadounidense. Así es. Y la actualización es de hace unos minutos, 9:11. Perfecto. Que es, bueno, en nuestro horario acá en México. Pero hoy podemos verlo. Como se dan cuenta,
está en medio este dato de los 270, que son los 270 votos electorales que se están allí definiendo, los necesarios para ya declarar un ganador o una ganadora. 270 de 538 votos electorales son los que necesitan para convertirse en presidente o presidenta. Bueno, el día de ayer en el Con Todo les dábamos cuenta, de acuerdo con el Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la UNAM, que podía esperar México si ganaba Donald Trump, si volvía a ser presidente de Estados Unidos, o si ganaba Kamala Harris. Independientemente de eso, pues actualmente a corto plazo está reaccionando la moneda mexicana, el peso, frente al dólar. Llevaba días pues ya por arriba de los 20 pesos por este tema, por este acercamiento, también por otros temas internacionales. Y ahorita, pues ya cerrado en 20.70 pesos está el dólar frente a la unidad mexicana. Tuvo un piquito, por ejemplo, ayer en 20.28 y ahorita está en 20.70. Entonces mañana veremos cómo amanece tanto la bolsa mexicana como el peso mexicano, luego de que ya haya un panorama muchísimo más claro al que tenemos actualmente, con proyecciones, con encuestas de salida, como también está realizando Associated Press. Bien, Mon, ojo, porque en nuestros compañeros de Sin embargo MX, en el portal web, pues le están dando seguimiento minuto a minuto. Y acuérdense que no solo es la elección presidencial, también renovación de Congreso, y ahí se sabrá si en el dado caso que gane Donald Trump podrá avanzar con sus políticas proteccionistas antiinmigrantes. Esta es buena, Mon. Dice: Sarah McBride se vuelve la primer mujer transgénero en conseguir asiento en el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en México, pues ya hubo una diputada representando a la comunidad trans por parte de Morena. La demócrata Sarah McBride se ha convertido este martes en la primera mujer transgénero en conseguir un escaño en el Congreso de Estados Unidos, según proyecciones de los resultados de las elecciones estadounidenses. Como ven, todavía todo es proyección. McBride, de 34 años, ha conseguido representar a Delaware en el Congreso de Estados Unidos al haber ganado con un 57% de los votos al aspirante republicano John Wallen III. En 2020 se convirtió en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en el Senado de un estado. Y así lo comenta ella. Gracias, Delaware. Gracias a sus votos y a sus valores, me siento orgullosa de ser próxima miembro del Congreso. Delaware ha enviado un mensaje alto y claro. Debemos ser un país que proteja la libertad reproductiva, que garantice licencias remuneradas y guarderías infantiles asequibles para todas nuestras familias, que garantice que la vivienda y la atención sanitaria estén disponibles para todos y que esta sea una democracia lo suficientemente grande para todos. Ese es su mensaje en X, pues una red perteneciente a Elon Musk, un multimillonario que durante meses estuvo pronunciando a favor de Donald Trump. Dulce, y también les quiero compartir información de la agencia AP sobre los estados que cerraron urnas, al menos hasta las 9 de la noche. De tiempo de aquí. Bueno, estados como Arizona, Colorado, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas. Y también, pues, recordar lo que se ha comentado durante este día, durante los días recientes, en cuanto al tema de la migración. Por ejemplo, hoy se hablaba de qué están viviendo los migrantes en albergues. Por ejemplo, un albergue en Tijuana, hoy los medios retomaban declaraciones del albergue en Tijuana Juventud 2000. Ahí, pues, lo que narran las agencias es que los migrantes estaban muy atentos en su celular, en la televisión, pues siguiendo esta información por el temor de las amenazas que ha hecho Donald Trump sobre reforzar las medidas antimigrantes. Entonces, por una parte, Dulce, tenemos este temor que también se vive en la frontera con Estados Unidos, de México con Estados Unidos, sobre estos resultados, y pues a miles de migrantes muy pendientes a lo que pasa. Incluso hoy también miles de migrantes salieron en caravana desde la frontera sur de México para exigir que no se endurezcan más las políticas migratorias para entrar a Estados Unidos. Una migrante de Venezuela, Eison Díaz, dijo a la agencia EFE
La mayoría de las personas que estamos saliendo de Tapachula, Chiapas, tenemos miedo de que gane Trump, que quiere acabar con el ingreso de migrantes a Estados Unidos. Si te pones a ver, nosotros somos una clase obrera que estamos dispuestos a trabajar y que se nos brinde una oportunidad de trabajo. También se escucharon, esta agencia EFE recopila testimonios de migrantes que piden no más sangre migrante. Simón, sí quisiera resaltar, así como ya es más que obvio la postura antiinmigrante de Donald Trump, personaje de ultraderecha, negacionista climático, por ejemplo, misógina, bla, bla, bla. Kamala Harris también trae como candidata demócrata este tema de, bueno, vamos a legalizar a todos los que están actualmente en territorio estadounidense, pero ya no vamos a dejar entrar a este tipo de flujos migratorios, entonces tampoco es que tenga una frontera abierta para este tipo de caravanas. Mon, 9:25 hablábamos de los famosos estados clave, bisagra, que van cambiando en cada elección. En este caso, pues les hablábamos, por ejemplo, de Pensilvania, un estado particularmente especial en estas elecciones, luego de las declaraciones de un republicano contra la isla, denostando a la isla y haciendo que los puertorriqueños pues votaran en Pensilvania a favor de Kamala Harris. Incluso hay casos de personas que ya iban a votar por Trump, pero después de estos comentarios en contra de la isla, pues cambiaron el sentido de su voto. Bien, nuestros compañeros de la redacción de Sin embargo MX tienen el corte de, además de cuáles son los estados clave, cuáles ha conquistado, por ejemplo, Donald Trump y cuáles ha conquistado Kamala Harris, que dicen los analistas, por ejemplo, de CNN, ya se tenía estimado que iban a ganar estos. Donald Trump ha ganado en los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Luisiana, Wisconsin, Arkansas, Ohio y Texas. Bueno, Texas es eternamente republicano, tiene una tendencia republicana desde hace mucho tiempo. Por su parte, Kamala Harris se llevó la victoria en Nueva York, tampoco es una sorpresa, al igual que California, pues también ha tenido una tendencia de votar por los demócratas. Y aquí Gerardo Meléndez, que ojo porque es nuestro corresponsal desde New Jersey, le mando calurosos saludos a Gerardo, nos dice: Kamala ya llegó a 112, en efecto, Mon, si revisas la actualización de AP, Kamala Harris lleva 112 votos electorales frente a los 198 de Donald Trump. No olviden la cifra, 270. Quien llega a 270 votos electorales, pues sería el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Así es, Dulce, gracias por esta actualización. 112 votos para Kamala Harris y 198 para Donald Trump hasta este momento. También antes de irnos, que ya casi nos vamos, pero les vamos a dejar con nuestras colegas de Versus. Importante recordar que hemos visto notas en donde se habla de que el colegio electoral pues va a definir, va a anunciar cómo se van dando los resultados en esta jornada en Estados Unidos. Bueno, explicarles para quienes no lo tengan presente, que el colegio electoral en Estados Unidos incluye, por ejemplo, la selección de los electores, la reunión de los electores que votan por el presidente y vicepresidente, y también tiene la tarea de contar los votos de los electores por parte del Congreso. Es importante, Dulce, tenerlo en cuenta porque seguramente estaremos escuchando mucho esta cuestión del colegio electoral, qué es lo que definió, qué es lo que está proyectando. Entonces, tenerlo ahí en cuenta. Este colegio electoral, como se le llama, está compuesto pues precisamente por estos 538 electores, y de estos 538, recuerden que se necesita al menos 270 de estos votos electorales para dar el triunfo a alguien para dar pues ya el triunfo de la presidencia en Estados Unidos. Así es, Man, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión bastante convulsa. Otro dato que viene también en torno al Congreso, Mon, además de la presidencial, ustedes conocen bastante bien a este personaje. Estoy hablando de Bernie Sanders. En su momento quiso ser presidente de Estados Unidos, un poco más progresista, por ejemplo, que Joe Biden,
Bien, el senador independiente Bernie Sanders, ahora de 83 años, ha sido reelegido en la Cámara Alta, es decir, el Senado, por el estado de Vermont, según las proyecciones de medios estadounidenses como la cadena de televisión NBC. Sanders, que se ha presentado varias veces a las primarias del Partido Demócrata a la Casa Blanca y fue congresista en la Cámara de Representantes, ha mostrado su apoyo durante las presidenciales a la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, pues así también se va componiendo el Congreso. Ojo, también va a ser muy importante para si va a poder gobernar o no con un Congreso paralizado quien llegue a la presidencia estadounidense. Dulce, y también les compartimos una información. Es que estaba revisando acá si teníamos antes de irnos una actualización más nueva de la agencia AP, pero hasta el momento no. Lo más nuevo son 112 votos electorales para Kamala Harris y 198 para Donald Trump. Es lo más actualizado. Con esta información, pues ustedes podrían, ya quedarían muy informadas con lo más actual hasta el momento en cuanto a la elección en Estados Unidos. Estoy leyendo aquí comentarios que se están mezclando precisamente por los temas pues muy relevantes que se definieron el día de hoy, este 5 de noviembre, Dulce. Nos comparten acá comentarios sobre la votación en la Suprema Corte de Justicia y también pues pendientes en el chat de los resultados en Estados Unidos. Así es, Mon, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a esta transmisión y entonces no se pierdan, ya en otros segundos empieza nuestras compañeras de Versus para hablar sobre este tema aquí en México, sobre lo de la Suprema Corte, la reforma al poder judicial. Mismo canal, no se tienen que mover, os vayan al baño rápido. Y muchísimas gracias en producción, a Ince García, movida como siempre, Ana Méndez, diseño, Luis Mata, operaciones, y a ti, Mon, por tu compañera. Gracias, Dulce, a ti también, y compartan esta liga, déjenos sus comentarios, sus likes, y aquí nos quedamos bien atentas a nuestras colegas de Versus. Buenas noches, excelente noche.